estamos aquí en la casa de Dios. Qué bueno verles, qué bueno que estamos contentos de poder recibir la santa palabra de Dios. Voy rapidito, gloria a Dios, al grano. A mí me dicen, siempre, aquí hay gente, ustedes saben, en otros lugares no, pero aquí hay gente que siempre están analizando a uno. Y dicen, el pastor es metafórico, poeta, y la pastora es bum, bum, bum al grano. Bueno, pues bum, bum, bum al grano, así que saque su Biblia. Vamos a orar para que el consejo de la palabra llegue sin estorbo a nuestro corazón, donde estamos comenzando un año maravilloso. A pesar de las cosas que usted pueda ver, declare que es un año maravilloso y con propósitos delante de Dios. No es una fe irrealista, sino una fe que se mete en nuestra realidad. Amén. Y se lo dice alguien, gloria al nombre del Señor, que cuando podemos enfocar la mirada en lo que está pasando, empezamos a correr, Dios mío. Ustedes saben, aprovecho y digo, pido oraciones por mi isla, Puerto Rico. Sabe que estamos pasando un tiempo terrible como isla, pero hemos declarado que el propósito de Dios es establecido y que Dios está sobre nuestros países. Amén. Así que la fe nos hace movernos a través de las montañas. Gloria al nombre de Jesús. Vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Del 1 al 3, para orar y algunos consejos y principios que el Señor me permitió extraer de una lección muy conocida, gloria a Dios. Y me parece que es bastante propicio para comenzar un año lleno de propósitos y de visión delante de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Dice la palabra del Señor, Jonás 1:1. Todavía oigo paginitas, así que voy a dar un momentito. Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o sea, predica en contra de ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir, subraye huir. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que es viva, es eficaz, es un consejo que traes a nuestro corazón. Son instrucciones, no es para entretenernos, no es para hacernos sentir bien, es para cada vez más ser direccionado a tu propósito y a tu destino. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que cada cual es una tierra fértil donde la palabra traerá fruto a su tiempo al 100%. Y todo lo decimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Y voy a enfatizar el versículo 3 que dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, halló allí una nave, o sea, un barco, para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis. Le he llamado a este mensaje el costo de un pasaje. El costo de un pasaje. Yo no sé si usted hace como la mayoría de las personas hacemos cuando cerramos temporadas o ciclos. Evaluamos cómo esas últimas temporadas, esos ciclos o ese año fue. ¿Cuántos de ustedes hacen algo así? ¿Verdad? Porque es importante nosotros analizar, porque no podemos seguir haciendo las mismas locuras y esperar cosas diferentes. Así que, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que hay cosas que quizás nos costaron más de lo que nos debieron haber costado. ¿Usted nunca le ha pasado que quizá ha tomado decisiones que el costo de esas decisiones son un poquito caro y usted no lo previno tanto, usted no se dio cuenta a tiempo? Pero mira atrás, esto es lo tremendo de la sabiduría y enseñanza. Tenemos la capacidad de mirar atrás y decir, ¿sabes qué? Voy a aprender del costo de lo que pagué. Así que el costo de un pasaje. Y antes creo que voy a dar unos 10 principios o 10 costos que noté de este gran pasaje, si Dios me ayuda y nos da el tiempo. Pero quiero darle un contexto porque sé que hay personas que quizás no están tan familiarizados con el contexto de esta historia. En el contexto de esta historia, Jonás, uno de los profetas, se le dice profeta menor no porque no tenía importancia, sino por la cantidad de libros o de capítulos que escribió. No es que es menos importante o más que otro, sino que su libro es muy corto, muy corto. Entonces, uno de los profetas para el tiempo de Amós, uno de los profetas para el tiempo de Oseas, o sea, contemporáneo con grandes profetas, donde le tocaba predicarle nada más y nada menos al pueblo de Israel que estaba en medio de la rebeldía. O sea, que no estaban haciendo las cosas como Dios quería.
O sea, que no estaba en un tremendo momento. Y algo interesante es que dentro de lo que Dios le ordena a Jonás, o sea, le instruye a Jonás, para aquellos que piensan que solamente Dios te manda a hacer cosas que te gusten. Una de las cosas que el Señor le dice en este particular pasaje que les leí, el Señor le dice, ves ahora y predica, no a Israel, porque es fácil a veces predicar en medio de nuestro pueblo. Pero le dice ahora, ves y predícale a otro pueblo, al pueblo de Nínive. Pero si usted no lo sabía, el pueblo de Nínive era un pueblo de los asirios, una gente temible, uno de los enemigos grandes del pueblo de Israel. O sea, uno de los grandes enemigos, y el Señor le dice, predica en contra de ese pueblo, porque la maldad ha subido delante de mí. Hasta ahí todo estaba muy bien. Porque cuando tenemos una mente religiosa o tenemos una mente de evaluar pecados, se nos hace fácil predicar al que hace las cosas mal. Ay, aquel es un borracho, va para el infierno. Digo, eso no se predica aquí. Pero usted sabe, quizás ha escuchado cosas así tan terribles donde los seres humanos creemos que tenemos la autoridad de Dios para juzgar la vida de otras personas. A eso no nos ha llamado Dios. Entonces, algo interesante para darle este contexto. Dios le dice, predica en contra de ellos. Pero dice algo interesante que ahí el profeta dijo, ¿cómo va a ser? Le dice, pregona en contra de ellos. Pero ¿cuál era el problema de este pueblo? Bueno, este pueblo cuando conquistaba a la gente le arrancaba las cabezas, literal. Este pueblo, cuando invadía un pueblo, otra nación, venían y violaban a las mujeres de esa nación. Sacrificaban a los hijos. Y los libros históricos tan bárbaros dicen que esta gente, aún con la sangre de estos pueblos que conquistaban, lo pregonaban y los escribían en las paredes para que los demás pueblos tuvieran miedo del pueblo asirio. Esto era uno de los grandes enemigos del pueblo de Dios. Y ahora Dios levanta a un hombre con ministerio, un hombre con llamado, que antes de eso no me había dicho que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y le dice, ahora le vas a predicar a ese pueblo y le vas a predicar en contra de la maldad. Pero si se arrepiente, diles que voy a tener misericordia. Diles que los voy a salvar. Diles que tengo propósitos con ellos y que les voy a amar. Y ahí Jonás se encuentra con dos problemas muy grandes. ¿Hasta aquí está conmigo? Y es importante para entender esto, porque si nosotros no entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que hay veces que estamos tomando la postura de Dios. Aquí la instrucción era solamente ve y predica. Bueno, se encuentra él ahora que tiene dos problemas. Problema número uno es que si predicaba a este pueblo ninivitas o asirios y ellos se arrepentían, él iba a sentir que traicionaba a su propio pueblo. Él iba a sentir que entonces su pueblo, en nuestro tiempo, no lo iba a invitar más a predicar. No, en aquel tiempo era que le iba a matar a su pueblo. O sea, que iba a traicionar porque ahora lo que Dios está diciendo es en contra de lo que él había pensado que era lo correcto de predicar de parte de Dios. Y desde ya estoy diciendo, solo para el contexto, nosotros tenemos que entender que los mensajeros de Dios solamente somos mensajeros o carteros que entregamos carta y allá Dios como reparta con su pueblo. Y algo interesante que él en una palabra tiene la opción, si predico, voy a traicionar lo que he creído, pero tengo otro problema. Si predico y no se arrepiente, me van a matar. Por tanto, él crea una tercera opción. ¿Sabe que cuando a veces estamos entre la espada y la pared, somos expertos creando opciones? Y él crea la tercera opción, que es escapar. Es escapar al propósito de Dios. Es irse del propósito de Dios. Y lo más tremendo que de esto quiero hablar, porque el costo del pasaje que tuvo que pagar Jonás, permita a Dios que si hemos pagado alguno de estos costos en este año, nosotros podamos ordenar y no seguir pagando pasajes que nos puedan costar de más. Miren algo, él hace una nueva opción. A veces cuando estamos entre la espada y la pared, no sé si te la ha pasado, usted sabe que nosotros como somos de carne y hueso, pues decimos que nos ha pasado. Inventamos cosas que, miren, inventamos decisiones, hacemos cosas que nosotros somos tan creativos para crear cosas que no están establecidas cuando nosotros nos encontramos entre la espada y la pared. Y ahí encontramos a Jonás, donde en ese particular momento decide escapar de la presencia de Dios. Y ahí fue donde le leí, se da cuenta que hay un barco. Dios mío. Se da cuenta que hay un barco que va para Tarsis y él decide él mismo comprar su pasaje e irse a la ciudad de Tarsis. Permíteme pintarle un pequeño mapita.
¿Ok? Rapidito. Un pequeño mapita. Jonás está en Jope, ¿verdad? Usted leyó la historia. Tarsis queda a unos 9,000 kilómetros al este de donde él estaba. El Señor le está diciendo, supongamos que aquí está donde estaba Jonás, Jope, y le está diciendo, vete ¿a dónde? Vete a Nínive, y Nínive son solo 900, son casi unos 900 kilómetros, perdón. Y entonces ahora él decide comprar un pasaje de mucho más tiempo y mucho más largo para correr en contra o huir de la presencia de Dios. Repito, aquí está Jonás, Dios le dice, vete a Nínive, son unos 900 kilómetros, pero él decide él mismito comprar un pasaje para ir a Tarsis. Tarsis es la región de Europa, lo que es Europa para nosotros, lo que es la región de España, que son, dije 9,000, pero son unos 4,000 kilómetros de distancia. Porque cuando estamos huyendo, escapando de la presencia de Dios, somos capaces de pagar lo más caro y lo más largo con tal de salir de Dios. ¿Hasta aquí está conmigo? Ahora voy rapidito con algunos principios de este costo de este pasaje. Primero que yo vi que costó. Lo primero que vi que costó, siempre que desobedecemos a Dios, el viaje es más largo. Facilito para que lo podamos aplicar. La voluntad era a unos 900 kilómetros, pero él compra 4,000 kilómetros de su voluntad para poder alejarse de Dios. Siempre, principio 1, siempre que desobedecemos a Dios, el viaje es mucho más largo. Cada vez que nos movemos del propósito de Dios, si alguna vez, no levante su mano, se ha movido del propósito de Dios, usted sabe lo que le estoy hablando. Si alguna vez usted ha tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios, usted sabe lo que yo le estoy hablando. Si no, posiblemente usted sea un ángel, quizás enviado por Miguel, por Gabriel, uno de esos. Pero yo creo que todos en algún momento hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y usted no me dejaría mentir diciendo que podemos entender que el proceso es mucho más largo. Cada vez que nos movemos de donde Dios quería evitarnos o de su voluntad, nos atrasamos más en lo que Dios había establecido. No necesariamente lo que está pasando aquí tiene que ver con el enemigo, porque me gusta mucho evaluar nuestros contextos religiosos. Todo es el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Por ejemplo, no le eché gasolina o gas al carro, me quedé sin gasolina, este diablo mentiroso está pisoteado a mí. ¿No? De repente comemos mal, y mucha fritolanga y mucha cosa. Después el médico dice, ¿sabes qué? Tienes el colesterol por las nubes, es que este diablo te ato en el nombre de Jesús. ¿Sí, verdad? Nos pasamos tomando prestado deudas y el Señor va a proveernos y vemos entonces la chequera en cero. Es que este diablo me ha robado. El diablo no ha robado, son nuestras propias decisiones. No es necesariamente lo que nos pasa en nuestra vida. A mí me gusta mucho edificar y enseñar un pueblo para madurez en Cristo Jesús. Los que caminan conmigo saben que yo no soy muy buena en apapañando. A veces tenemos tanta niñería. ¿Sí, verdad? Usted no sabe todas las niñerías que el Señor me ha tenido y me está quitando todavía. Cosas que realmente no son bíblicas, que atrasan mi propósito en Cristo Jesús. Así que una de las cosas, y le agradezco a Dios por esa unción linda que nos me ha entregado, de poder edificar hombres y mujeres maduros para Dios. Maduros para Dios. Entonces, no necesariamente todo lo que nos pasa es el diablo. Señor, lo reprenda. No necesariamente todo lo que nos pasa es porque Dios nos está metiendo. Muchas veces cosas que nos pasan es producto de nuestras decisiones, es producto de nuestro libre albedrío, es producto de nuestra propia voluntad. No necesariamente estoy hablando de algo ministerialmente, no estoy hablando ni siquiera, aunque puede ser algo geográficamente. Usted está de lo más tranquilo, viene una crisis en el trabajo, usted se desespera y de repente empieza a sacar el pasaje y me voy, me mudo, esto y lo otro. ¿Y a qué hora consultamos con Dios? Todos esos procesos alargan nuestro destino en Cristo Jesús. Entonces, lo que estoy hablando en este principio, el primer costo que creo bastante caro de este pasaje es que comenzamos a tomar decisiones a nuestra manera y empezamos a alargar los propósitos maravillosos y gloriosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque yo no sé si usted está conmigo, 900 kilómetros es mucho menos tiempo que 4,000 kilómetros. ¿Sí o no? ¿Sí estoy predicándole al pueblo correcto?
Amén. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y fiarnos, como dice la palabra, del Señor y no de nuestra propia prudencia, porque Él promete que si lo reconocemos, Él ha de enderezar nuestra vereda. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, este millaje adicional era lo que Dios le quería evitar. Este millaje adicional, si usted lo puede relacionar con el pueblo de Israel, para los que más o menos conocen este contexto, Dios nunca quiso que perdieran 40 años dando vueltas en un desierto. Dios había establecido un viaje que si estaban sin tropiezo, si hacían la cosa a la manera de Dios, les tomaba 11 días, pero vemos un pueblo por sus decisiones dando vueltas y dando vueltas y vueltas en el mismo desierto. Y por supuesto llegaron al pueblo a donde Dios había dicho. No llegó la misma generación. Perdieron 40 años en un desierto, se desgastaron dando vueltas, se desgastaron en procesos que Dios nunca quiso para ellos. Ya mismo le doy algunas experiencias personales que quizás usted no se sienta mal con lo que está pensando. Cuando no obedecemos a Dios, automáticamente desobedecemos. Y yo creo que eso es bueno que nosotros lo tengamos claro. O sea, como que no hay punto gris, o como que medio obedezco y es obediencia. No, cuando nosotros no obedecemos a Dios, se llama desobediencia. O sea, no hay espacio vacío. O estoy lleno de Dios o no estoy lleno de Dios. O obedezco a Dios o si no, camino en desobediencia delante del Señor. Siempre el camino de la desobediencia, hermano, es más largo. Y yo no le quiero predicar este mensaje en diciembre 2020. Se lo predico en enero para que entonces todo nuestro año tengamos como prioridad querer adelantar en Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Así que punto número 1, acabo de decir, costo del pasaje es un viaje, de la desobediencia es un viaje muy largo. Otro costo que vi, otro precio que vi que Jonás tuvo que pagar, no será fácil, hermano. Quiero decir algo aquí rapidito. No se preocupe que al final vamos a orar, porque es para instruccionarnos. Si usted analizó todo el año pasado y fue perfecto, le pido que me predique porque el mío no lo fue. Si usted nunca hizo algo que ahora diga, ¿sabes qué? Que este año no lo voy a hacer igual. Nos tiene que enseñar al pastor y a mí porque analizamos que hay cosas que debemos hacer mucho mejor para Dios. Entonces, ¿por qué yo digo el punto 2 es que el regreso también será muy largo? Le voy a explicar. Al final del estudio usted conoce que regresa, pero hay un problema. Si gastó 4,000 kilómetros para ir en desobediencia, ¿cuántos kilómetros va a ser para regresar? ¿Ah? Los matemáticos. Por todo sería ¿cuánto? 8,000, pero a esos 8,000 tiene que sumarle los 900 del propósito. O sea, que para estar y llegar al propósito de Dios, ahora él tiene que transitar 8,900 kilómetros, mi hermano. Y eso es lo que se le llama, y en esto voy a adentrar un poco, el proceso de restauración. Ejemplo, que nos pueden ayudar. Administramos, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos que quizás me puedan hacerme entender mejor lo que quiero decir. Se lleva toda una vida desordenada, toda una vida sin administrar, toda una vida, le decía a las parejitas en la clase de finanzas, toda una vida tomando decisiones a lo loco financieramente. Y de repente venimos, estamos hasta aquí, no podemos más, pero alguien te da una tarjeta y te invita a la iglesia y te dice una mentira como esta: cuando vengas a Dios todo se va a resolver. Esa es una mentira. Voy bíblicamente, no me ataque, le voy a explicar. La Biblia dice todo va a ayudarnos a bien. Eso es otra cosa. Entonces usted viene y le predicaron un evangelio que no es el correcto. No es un evangelio de responsabilidad. No es un evangelio donde tomas tu cruz. No es un evangelio de crecimiento. Y tú llegas ese día y empiezas a ver que el que predica dijo: usted traiga un diezmo y todas las deudas van a ser saldadas. Y usted cree que con una oración, 25 años de errores, de deuda, de mala administración, se va a saldar todo en una oración. Mira, a veces yo veo unos engaños, hermano. Y digo, Dios, ayúdanos. Entonces después, esta persona que no ha entendido esto, se va de ese lugar decepcionado porque, ¿sabes qué? El diezmo no me funcionó. O ¿sabes qué? Fui allí, salí, mis problemas siguen los mismos. Y porque no hemos entendido que el proceso de restauración es un proceso cuesta arriba de acuerdo a cómo hemos caído. ¿Me entendió ese ejemplo? ¿Le puedo dar otro? ¿Le puedo dar otro? ¿Alguien está aquí? No. ¿Alguien está? Toda una vida lleno de drogas, de alcohol, de mujeres,
De repente se da cuenta que tiene una enfermedad grave, terrible, en el hígado o de transmisión sexual. Alguien le dice, Dios te va a sanar, va con toda su esperanza. Claro que Dios lo puede sanar. Y entonces de repente alguien ora por él, de repente entonces va al médico y se da cuenta que ahora, si Dios lo perdonó y quizás Dios lo liberó en ese momento, pero ahora tiene que ir para atrás a reconquistar esposa, a reconquistar hijos, a reconquistar trabajo, y eso Dios no nos quita en un santiago. Amén. Eso es la restauración. Porque a veces creemos que todos son de repente. Porque a ustedes le ha leído en la Biblia los de repente. Y nos encanta cuando el evangelista empieza a predicar y de repente, sí, de repente es el perdón. De repente viene el Espíritu Santo y nos llena de poder para hacer las cosas diferentes. Hay muchos de repente de Dios. Pero hermano, las consecuencias las tenemos que trabajar tú y yo. Por ejemplo, hemos conocido casos en algún momento. Personas que han tenido que dejar familiares en algún otro país y no juzgamos esas situaciones. Y están 12, 10 años, la esposa por allá, los niños por allá, de repente pueden llegar y piensan que el tiempo se paralizó y que ahora cuando de repente, pero es que oraron porque ahora vamos a hacer la familia perfecta, estilo María, José y Jesús. Pero nos damos cuenta que nos hemos desconectado y hay que empezar a trabajar poco a poco la reedificación. Entonces, el segundo costo que yo vi en cuando hacemos las cosas o cuando no es el propósito perfecto de Dios o la voluntad perfecta de Dios, es que la restauración o el regreso a lo que Dios había determinado también es un proceso que puede ser largo. Por ejemplo, así. Ha habido un matrimonio que ha sido por muchos años fuera del propósito de Dios. Quizás donde ha habido situaciones difíciles en matrimonio. Yo le digo a las parejitas, ellos saben. Le digo, no te creas que con unas flores todo esto se va a cambiar. Y van así después, ay pastora, no, yo voy a reconquistar. ¿Y cómo vas a reconquistar unos chocolates y unas flores? Y yo le digo, ¿y después qué vas a hacer? O chocolate. Bueno, la noche romántica, excuse me, después de la noche romántica te va a tomar restaurar, reconstruir ese corazón, reedificar la confianza, cuesta arriba, conforme a cómo ha sido nuestra destrucción. Ay, denle un aplauso a Dios, por favor. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, si nosotros vamos este año a empezar a tomar decisiones o continuar tomando decisiones, ¿verdad? Conforme al propósito de Dios, tenemos que tener expectativas correctas. Expectativas correctas. O sea, expectativas reales, conformes. Eso no estoy hablando que eso invalida la fe, sino la fe nos hace poder creer que al final vamos a ver la mano de Dios. Aleluya. Errores, tantos errores que a veces podemos estar cometiendo, ¿verdad? Comprando nuestro propio pasaje. Quizás cuando hemos puesto un trabajo primero, trabajando y trabajando y trabajando porque nos hemos consumido con la atmósfera de este país. No le estoy diciendo que no trabaje, es que la atmósfera de este país te hace trabajar por cosas que tú no necesitas. Te hace competir con cosas que tú no tienes que competir. Y de repente nos vemos con 2, 3 trabajos. Y a los varios años nos dimos, y este egipcio, este extraño que vive conmigo, y nos damos cuenta que son nuestros hijos. Porque nos damos cuenta que nos hemos ido desconectando y de repente se nos abren los ojos, nos abre el entendimiento. Pero decimos entonces, ¿pero qué pasa que este muchachito no hace las cosas? ¿Sabes qué? Que estamos en el tiempo de reconstrucción. Aleluya. Cualquier cosa que hayamos decidido mal, el camino de regreso nos va a costar. Amén. Otro principio que vi rapidito es, voy a decir, a ver cómo lo puedo decir. Si tú vas a Tarsis, tú pagas tu propio pasaje. Traté de decirlo más bonito, pero no. Cuando tú y yo decidimos algo fuera de Dios, Dios no tiene que pagar nuestro pasaje. El pasaje para Jope, todo. Yo tengo un dicho que dice, el que invita paga. Dios lo invitó a Jope, Dios tenía todo pagado. Él se invitó a Tarsis, ahora tú lo pagas solito. Esto me costó a mí. Esto me costó a mí entenderlo, hermano. Esto me costó entenderlo porque yo venía de un contexto que si usted camina con nosotros, ese contexto no lo debe tener. Si Dios lo permite, es que es de Dios. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso? Le estoy diciendo algo que Dios permitió y no era de Dios. y vamos a agarrar un pasaje. Y si el avión no se cae, esto es que era de Dios.
Vamos de repente, ok, y no buscamos dirección y nos vamos entonces y nos casamos. Ok, si Dios no hace que el padre diga o el sacerdote diga o el pastor diga no los caso, entonces esto es de Dios. ¿Sabes qué? Yo he entendido en la vida que Dios nos permite tantas cosas que no son su perfecta voluntad. Ahí es donde decimos, le llamamos voluntad permisiva. ¿Cuántos saben de lo que yo estoy hablando? Detesto la voluntad permisiva. Voy a explicar por qué. Rapidito voy a decir, pastor, rapidito. Ay, un día nos dio la unción de Jonás. Nos dio esa unción maravillosa porque no queríamos estar donde Dios decía, a la hora que decía. No queríamos hacer lo que Dios decía porque era un pueblo ninivita. Y nosotros mismos decíamos, si es voluntad de Dios, esto se va a dar. Eso hace muchos años. De ahí Dios empezó un proceso largo de restauración. Y empezamos a tomar decisiones. Y Dios, usted sabe, ay, ¿cómo se dice eso? En mi país se dice chiringa, perdón. Chiringa es algo que uno vuela, que uno le da cuerda. ¿Cómo le llama? Un cometito, una cosita de ese. Y el Señor nos daba cuerda. Y nosotros volando en las alturas, hermoso, chévere. Y nosotros compramos propiedades, vendimos propiedades, hicimos un montón de cosas. Y llegó un momento que la cuerda se acabó. Y el Señor aló. Y de repente, hermano, para que no llore conmigo, perdimos todo lo que nosotros mismos nos habíamos propuesto. Y todo Dios lo permitió. Desde ahí yo predico en contra de la voluntad permisiva. Porque yo venía de un contexto que lo que es de Dios se da, lo que no es de Dios no se da. Pues sabes que las iglesias satánicas se dan y no son de Dios. Los abortos se dan y no son de Dios. Los asesinatos se dan y no son de Dios. Y la gente, los hombres y mujeres que vamos madurando en Dios, no nos vamos conformando con lo que simplemente Dios permite. Empezamos a buscar lo que Dios empieza a destinar de los cielos para nosotros caminar en su perfecta voluntad. Aleluya. Así que si tú vas a Tarsis, tú pagas tus propios gastos. Cuando desafiamos a Dios, nosotros mismos pagamos el transporte. Otro costo que yo vi de este pasaje carísimo es una cosa, y lo voy a hacer de esta forma, es una crisis. Todos hemos pasado crisis. Crisis de enfermedad, crisis relacional, crisis en nuestra familia, crisis, qué sé yo, financiera, crisis ministerial, eso lo hemos pasado todo. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre una crisis y una tormenta crónica. ¿Te explico? No es normal que usted cuando no esté preso lo anden buscando. No es normal que usted esté de deuda 20 años con la misma piedra. No es normal que usted le quitan un catarro, le sale una pulmonía, le viene otra cosa. No es normal, es algo crónico. Y uno de los pasajes, de los costos grandes de este pasaje es que empezamos a vivir en lo crónico fuera de Dios. No es normal. Y le voy a decir por qué a veces vemos las cosas como que son normal. Porque aunque todos podemos tener crisis, no nos podemos acostumbrar que es normal o a vivir en nuestras crisis. ¿Sí me entiendes? Imagínense que papá, lo voy a crear al hijo, su padre. Lo voy después a enviar a mi hijo para que se salve. Para que sufra y sufra y sufra hasta que siga sufriendo. Eso no tiene sentido. Lo que pasa es que hay veces que es producto de nuestras decisiones. Entonces decimos amén. Una de las cosas que empiezo a ver es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que identificar y discernir crisis de tormentas crónicas. Crisis de un estilo de vida. Aunque todos pasamos crisis, pero en Dios cada crisis empieza y tiene final. En Dios cada prueba tiene principio y cada prueba tiene final. Hemos visto casos donde una niña es terrible, una adolescencia terrible, se casan y una adultez terrible y luego pronostican aún una vejez terrible. Eso no es el plan de Dios. Eso no es el plan de Dios. Son patrones, anótelo por ahí que está anotando. Son ciclos que tenemos que aprender a romper. Que no se van a ir solamente con que alguien imponga manos y te dice en el nombre de Jesús, ahora vas a salir hecho obligatoriamente diferente. Tenemos que practicar lo que la Dios nos explica. Mira, eso es tan sencillo como el Señor dice, no hay nadie que empiece una obra que primero no se siente, analice primero si cuenta con los materiales para que no se quede la obra a mitad de construcción. Crisis donde quiera, todo disfuncional,
¿verdad? Todo, o sea, le decíamos en mi país, salimos de, ¿cómo es que decíamos en nuestro país? Salíamos de Guatemala, ¿verdad? Respetando a mis amigos, y nos metemos en Guatapeor. No, hermano. El Señor dice en la Biblia que vamos de gloria en gloria, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero sería una locura, repito, seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Tenemos que romper patrones, tenemos que romper ciclos, tenemos que romper. A veces a veces nos pasan eso en las iglesias también. Cuando entonces analizamos hoja de vida eclesiástica, vemos que tenemos 25 iglesias que hemos ido y de todas nos hemos ido mal. Eso es un patrón. Podrá haber un gato en una iglesia, hermano, pero 25 iglesias. Yo no puedo seguir diciendo, es que son las iglesias, es que son los pastores, es que el hermano no me miró bien, es que no me gustaba el aire. Tengo que entender que el problema lo estoy cargando yo. Rompamos nuestros ciclos. Si usted está acostumbrado, rapidito voy a decir, y esto es algo, no sé, pero Dios me lo pone, es importante que lo entendamos. Si usted cree que usted va a salir de las deudas endeudándose más, le voy a decir una profecía. El final va a ser peor. Sí, porque el final va a ser peor. He conocido personas que no solamente viven cheque tras cheque. Oiga bien, gente que Dios usa, gente de Dios. Yo no estoy analizando, ni estamos diciendo que Dios nos enseña un estilo de vida diferente. Y la Biblia nos dice que los que nos endeudamos nos hacemos esclavos de quien presta. Y entonces ahí vamos, debemos todo. Y entonces vamos donde un prestamista, no voy a decir lo que voy a decir, usted sabe lo que yo pienso de los prestamistas. Vamos donde aquel que nos cobra 40% de intereses y antes de venir el cheque ya le debemos y ese mismo día le decimos, ¿sabes qué? Préstame un día más. No, hermano, los patrones tenemos que aprender a romperlos haciendo cosas diferentes, hermano. Otro costo que vi rapidito. Dios no siempre nos impide estar fuera de su voluntad. Que esto tiene que ver con lo que acabo de hablar. No siempre Dios nos los impide. Es como el nenito chiquito cuando a veces tenemos nenas y le decimos, no toques la hornilla. Y no toques la hornilla. Y de repente a los 25 años, mami, voy a tocar la hornilla, impídemelo, por Dios. Usted nunca, teniendo sus hijos, usted nunca le ha dicho, ¿sabes qué? No hagas esto. Y tú le instruyes. Pero llega un momento y dice, ¿lo vas a hacer? Ok. ¿Sí lo ha hecho? No me hagas sentir mal a mamá, por favor. Sí, ¿verdad? Porque lo que usted como papá quiere es que no lo vuelva a hacer. Pero si usted está todo el día, la hornillita, quitándole la hornillita, a veces creemos que Dios trabaja para el 911. Dios no trabaja para el 911. ¿Usted sabe lo que es trabajar para el 911? Apagando incendios, apagando emergencias, y me meto en problemas, y ahí está Dios. Dios es un padre responsable. Que ¿sabes qué? Que nos ha dado algo maravilloso, que es nuestra voluntad. Nuestro libre albedrío, como usted quiera llamarle, nuestro poder de tomar decisiones. Y les voy a decir un secreto, y te lo va a respetar. Te lo va a respetar. Te va a respetar cuando tú dices, voy a tocar la hornilla otra vez más. Te lo va a respetar. Y voy a meter los deditos en el enchufe. Ok, ya le dije que no lo hiciera. Le dice, ok, lo voy a respetar. Y ¿sabes qué? Papi, a que cruzo en la avenida 95 con todos los carros y a que voy y que nadie me va a matar. ¿Sabes qué? Hermano, a veces tenemos esa forma de pensar espiritual. Hay veces que Dios nos los va a permitir. No trabaja, anote por lo menos por ahí que Dios no trabaja para el 911. A veces guarda silencio. A veces, se queda quieto. ¿Tú nunca has visto cuando Dios se queda quieto? Que usted lo busca y no encuentra, parece que usted no encuentra. Y busca palabras como que no hay nada. Y de repente usted está esperando y el profeta me va a hablar. Y no me dijo nada. Y de repente entonces el urín, el tumí, ¿por dónde va? No, ¿sabes? Porque a veces nuestro Padre de los cielos se queda quieto a ver cómo nosotros decidimos. Aleluya. Otro punto que vi, otro principio de este pasaje, Dios mío, que ¿cuánto estamos siendo bendecidos? Ya, pastor, yo no sé si es para la iglesia, pero Dios me está predicando a mí. Sí, porque yo no entrego mensajes que Dios no me habla a mí primero. Voy a decir un paréntesis. Hay gente que son expertos predicando lo que no han vivido. Enseñando lo que en la casa nadie les cree. Y una unción maravillosa. Aguante ese pensamiento, le voy a decir por qué. Aguántelo. Algo tremendo, otro costo que yo vi es que Dios permite. Lo voy a decir de esta forma, me parece positivo. Dios nos encuentra en medio de las tormentas.
Ay, eso pasa, esas predicaciones tan maravillosas de que Dios en medio de la tormenta, y aleluya. Gloria a Dios, sí, está bueno. Pero si lo analizamos, era mejor antes de la tormenta. Sí, porque hay un problema de la tormenta. O sea, estoy en medio de nada. No tengo ya nada. Estoy confundido en medio de la tormenta. Nadie en una tormenta puede ver bien. Algo tremendo es que Dios no frena a Jonás cuando él se embarca. No lo frena cuando compra pasaje. No lo frena cuando está metiendo, por decirlo de alguna forma, sus pertenencias al barco. No lo enfrenta, no lo encuentra en el primer kilómetro. Espera 4,000 kilómetros para encontrarse con Jonás. Y yo vi que no es positivo que Dios nos encuentre en la tormenta. Yo creo que es más positivo que Dios nos encuentre antes de la tormenta. Aleluya. Para mí eso es un precio alto que pagar. Porque independientemente de la misericordia de Dios, hermano, en las tormentas hay pérdidas. En las tormentas hay pérdidas. Dios no es Aladino, ni trabaja para el 911, ni es Aladino que lo frotamos y después entonces nos da nuestros 3 deseos. He aprendido, una de las lecciones más difíciles que he aprendido con el Señor es en el silencio. Es después de las tormentas. Ahí es que nos cambian las predicaciones. Después de las tormentas es que nos ponemos sensibles con todo el mundo. Después de las tormentas nos damos cuenta, wow, la misericordia de Dios es más grande de lo que yo puedo pensar. Después de las tormentas empezamos, Señor, que lo que tú digas, aunque no lo entienda, sé que tu voluntad es buena, es agradable y va a llegar así, y es perfecta. Aleluya. Nuestro carácter se manifiesta por nuestras decisiones. Nuestro carácter se manifiesta a través de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones muestran cuál es nuestro carácter. Muestra cuál es nuestro carácter. Otro costo que vi, que las tormentas no solo me afectan a mí, afectan a los inocentes. Le explico, rapidito. Le explico porque usted conoce la historia. En el versículo 5 de Jonás dice que habían unos marineros, unos pobrecitos marineros inocentes que no tienen ninguna, como dice, ninguna vela en esta fiesta. Pero están en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, con la gente incorrecta. Entonces Jonás está en esa barca, y en esa barca dice la palabra que los marineros empiezan a tener miedo, y cada uno empieza a clamar a su Dios. O sea, la gente que no eran creyentes, empiezan entonces a clamar a su Dios, y empezaron ellos a tener pérdidas ellos personales. Empezaron ellos mismos a tirar a la mar, a perder cosas, porque sabían que esto era espiritual lo que estaba pasando en aquella embarcación. Y lo que yo vi aquí es que cuando nosotros estamos fuera de la voluntad de Dios, ni avanzamos nosotros, ni permitimos que otros puedan avanzar. ¿Usted nunca le ha pasado que la gente más inocente que está a su lado son los que pagan los precios, llamados nuestros hijos, o si no la gente de nuestro entorno? Hermano, cuando nosotros estamos como polizontes en un barco hacia Tarsis, ahí todos los que tengamos contacto comenzamos a perder. Por eso la Biblia dice que cuando un miembro está débil o está sufrido, todo el cuerpo de Cristo lo padece. ¿Por qué? Porque uno de ustedes atrasado, nos atrasamos nosotros. Si yo me atraso, ustedes se atrasan. Porque Dios, en su forma soberana de trabajar, no hizo que solamente, o no permitió que solamente Jonás sufriera las consecuencias, sino había gente en la embarcación que comenzaron a sufrir las mismas consecuencias. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que le acabo de dar, de finanzas, de quiebra, usted nada más no es el que va a sufrir las consecuencias, sus hijos lo van a sufrir también. Que de repente le quiten la casa, Dios lo guarde usted. Que de repente entonces por decisiones, por no ir a reportarse a trabajar, usted pierde el trabajo. No crea que, ay, no, eso es problema mío, es problema tuyo, pero tu esposa o tu esposo lo va a sufrir, tus hijos lo van a sufrir y tú te vas a atrasar. Se hunde toda la familia, se hunde el barco. Es como cuando la gente, mira, rapidito, como cuando la gente deja de congregarse, que tiene niños y cría a los niños en la iglesia, en cualquier iglesia. Y de repente viene el papá o la mamá, se enojan con el hermano, se enoja con el pastor y ahora nos vamos para otra iglesia. Y pensamos que nuestros hijos no lo sufren. Y después de los varios años decimos, pero ¿por qué le pasa a los que están rebeldes? ¿Sabe por qué? Porque le hemos arrancado el entorno de estabilidad espiritual que conocen. Entonces, en todas nuestras decisiones, no le digo para que lloremos por las decisiones pasadas, es para que aprendamos que nuestras decisiones también acarrean consecuencias a nuestro alrededor. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén?
Amén. Y no porque yo. Ya no somos yo, ya somos nosotros. Ya no es que yo. Y después entonces se quieren reconciliar con el pastor, y después oren por este muchacho. Y uno dice, a veces es cómico porque la gente se enoja con los pastores y en los hijos nos damos cuenta rápido. Le voy a hacer un secreto para que no lo haga más. O si conoce a alguien, porque usted le va a predicar a otra gente, acuérdese. Rapidito, esto es bien rapidito. Y empezamos a hablar mal del hermano delante de los niños. Ay, que el hermano. Y el líder aquel. No, tú sabes que entonces que nos hizo esto. Y que el pastor entonces enredó la R, y la pastora predicó muy rápido. Y después tú ves los niños que primero te hacían, pastora. Y después tú lo ves. ¿Cierto o no es cierto? Porque son esponjas. Y después, mira, ¿sabes qué? Saluda al pastor. Bueno, ¿sabes qué? Acarreamos consecuencias. Nunca le hable mal a un hijo, si usted lo ama, de ninguna autoridad. Ni eclesiástica, ni relacional. Nunca le hable mal de un padre, de una madre, de un tío, de un abuelo, porque luego se le va a hacer dificilísimo creer en las autoridades. Cierro el paréntesis. ¿Cuántos creen que eso nos puede ayudar? No lo digo para que no hablen mal de mí, no, eso está bien, para que no le hagamos daño a nuestros hijos, aleluya. Y le digo que a veces no es fácil, no, yo no piense que a veces no es fácil, a veces nos hemos agarrado nosotros con... Y tratamos de no hablar mal de alguna cosa para que después nuestros hijos no lo miren mal a usted, no, pero en serio, esto es en serio. Entonces, otra cosita rapidito, ya voy casi en 5 minutos, trato de cerrar, otro costo, apartarnos de la voluntad de Dios, nos adormece. Es que usted me mira serio, pero yo veo el reloj que tengo tiempo todavía. Usted me mira así, yo digo, no es que yo estoy carnal, es que ellos son los que se quieren ir, pero mira, todavía hay tiempo. ¿Sabes qué? Estar fuera de la voluntad de Dios nos adormece. ¿Por qué yo digo eso? Porque en ese mismo versículo 5 y el versículo 6 de Jonás, después usted lo lee, dice que Jonás, en medio de la tormenta, baja a la parte interior del barco y se da una buena siesta. ¿Usted nunca ha visto personas que se han acostumbrado tanto que están adormecidos? Y tú le dices, vamos a cambiar. Mira esto, vamos a hacer un plan. Pero ¿estará vivo? Y bueno, yo creo que respira, está vivo. O sea, que están adormecidos en matrimonios disfuncionales y se han acostumbrado 40 años, uno vivir en un lado, el otro vivir y solamente hay. Eso es estar adormecido. Que están adormecidos en acostumbrarse, que nunca pueden vivir un poco de tranquilidad, un poco de paz. Mira, los seres humanos tenemos la capacidad, es un regalo de Dios, pero fuera de Dios es muy peligroso, de acostumbrarnos a cualquiera de las situaciones. Por eso a veces, si usted no lo entiende, ve a alguien que está pasando por un proceso y dice, ay, si fuera yo lo haría diferente, pero espérate, es que está adormecido. Por ejemplo, usted ha visto o sabido de niños que han pasado cosas terribles, accidentes, violaciones, y después acá y allá, y tú dices, ay, si fuera yo me hubiese muerto. Lo que pasa es que el alma se adormece, están adormecidos. Entonces, algo de lo que yo noté aquí, que Jonás vio tormenta, vio viento, gente perdiendo cosas, problemas para acá, el alta mar, y el hombre adormecido. Por eso viene el capitán y le dice, ¿qué te pasa, dormilón? A veces esa llamada del hermanito orando, te mira, reacciona, es esa llamada de ¿qué te pasa, dormilón? A veces esa instrucción, ya sea del pastor o ya sea de tu trabajo, te está diciendo, ¿sabes qué? Despierta, dormilón, estás perdiendo demasiado. Y dice la palabra que el patrón del barco le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Y me llamó la atención que es alguien que no conoce a Dios. Era un barco de gente que no eran creyentes. En la tormenta todo el mundo empezó a orar a su Dios. Y hay veces que para vergüenza de nosotros los hijos de Dios, gente que no conocen a Dios tienen más sabiduría de parte de Dios. Y le está diciendo un inconverso a un profeta, a alguien que ministra, a alguien que Dios lo usa, le está diciendo, ¿qué tienes, dormilón? Reacciona. No te pongas inmune al dolor. No te acostumbres a que todo el tiempo tienes que estar sufriendo. Nosotros no nacimos para sufrir. Si no, Dios nos hubiese creado en un infierno.
Dios nos creó en un Edén. Edén significa placentero, significa deleite. No estamos creados para sufrir, hermano. Y no le estoy diciendo que a veces no sufrimos, pero sabemos que el gozo viene por la mañana. Aleluya. Otro costo que vi, y esto mayormente para los líderes, para los que Dios usa también, para los que tienen llamado de parte de Dios específico, es importante que entendamos algo. Que Dios te use no significa que estés en su voluntad. Que Dios, si fuera una prédica para pastores iba a entrar mucho más, pero voy a entrar hasta donde Dios me permita. Pero no me lo adelanten, por favor, que casi estoy cerrando el mensaje. Pero todavía canto y la gente llora. Eso no significa que estés en la voluntad de Dios. Todavía predico y la gente lo siente o la gente recibe el mensaje. Eso no significa que estemos en la voluntad de Dios. ¿Sabes que nos podemos perder detrás de un altar? ¿De dónde lo saco? Bueno, te va a notar ahí. Le dije que todos eran gente que no eran creyentes, ¿cierto? Cada cual estaba clamando a su Dios. Pero cuando empiezan a ver y echan suertes, se dan cuenta que el problema era de Jonás. Y el problema era de Jonás. Ustedes saben que sacan a Jonás de la barca. Pero usted va a notar después algo muy, muy interesante. Usted va a notar después que toda esa gente, al ver lo que estaba pasando, se convirtieron a Dios. Jonás predicó en desobediencia. Todos ellos en el barco se convirtieron a Dios y hicieron sacrificios delante de Dios. O sea, que el que Dios no me use no significa que estoy siendo aprobada por Dios. Por eso la Biblia dice, por los frutos los conoceréis, no por lo que hacen. No por los talentos. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no entendemos esto, decimos, ay, pero es que el predicador Dios lo usa tanto y mira lo que pasó. Bueno, porque los dones son irrevocables. Entonces tú y yo no nos podemos conformar con que Dios nos está usando. Tenemos que llegar a que Dios nos esté aprobando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo, muchos en mi nombre dirán, echamos fuera demonios, hicimos esto, profetizamos, pero apartaos de mí porque jamás los conocí. Yo no quiero ser entre los llamados, yo quiero ser entre los escogidos. Yo no quiero ser de los que Dios use, yo quiero ser los que Dios apruebe. Aleluya. Porque dale un aplauso a Dios, aleluya. Los dones son irrevocables y la palabra nunca regresa atrás vacía. Por tanto, mire, yo he escuchado testimonios hasta que un borrachito ha predicado y la gente se ha convertido. Yo he escuchado testimonios, hermanos, tan impresionantes, porque la palabra nunca va a retornar atrás vacía. Y yo no puedo decir, porque como tengo ministerio es que estoy en la voluntad de Dios. No necesariamente. La voluntad de Dios se busca día a día. Y no solamente, mire, hermano, yo le digo una cosa, lo importante no es que Dios te use, lo importante es que podamos agradar a Dios. Jonás no estaba agradando a Dios y estaba siendo usado por Dios porque Dios es un Dios de misericordia y tenía misericordia con los del barco, tenía misericordia con los de Nínive y estaba en un trato particular con Jonás. Aleluya. Por último, otro precio es que Dios dispone un pez. Crucero AAA. Dios dispone un pez. ¿A lo que me refiero con esto? Él prepara un pez, un gran pez para que se trague a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿A dónde voy con esto? Que tenemos aquí un profeta desobediente, unos tripulantes inconversos y se rinden a Dios y tenemos un pez que es obediente. Yo veo ahí una tormenta obediente. Dios, una tormenta que cumplió su propósito. Yo veo aquí unos tripulantes inconversos que reciben a Dios. Pero yo veo aquí un profeta que se mantiene siendo desobediente. Por tanto, Dios busca un pez obediente para que finalmente mi profeta sea ordenado en mi propósito que tengo para él. Entonces, algo que yo vi como algo, sí, la misericordia, claro. Pero cuando usted analiza esto, se da cuenta que es mejor no estar en el pez. El pez es mucho más allá de la tormenta. El pez son condiciones tremendas. Una quiebra a veces es un pez. Un divorcio a veces es un pez. Perder todo, hermano, a veces es un pez. El mar obedeció, la tormenta obedeció, el pez obedeció. ¿Y a qué hora el profeta obedeció? Por tanto, Dios dispone este pez, prepara este pez para que finalmente se le abran los ojos a Jonás. Tenemos que analizar si situaciones que vivimos el año pasado, por decir un ejemplo,
fue ese pez para que nosotros abramos nuestros ojos. ¿Por qué yo digo esto? Porque dice el capítulo 2, y con esto termino, ya puede Aviva Worship subir. Jonás 2:1 dice, finalmente, como digo yo, ya le cayó el 20 al Jonás. Finalmente, tomó pérdidas grandes, casi la vida de tripulantes, en seres de los tripulantes. Tomó una tormenta, pero Dios en su misericordia le prepara un pez. Y dice, y entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y me llamó mucho la atención algo aquí. Nunca dice la Biblia que él oró para ir a Tarsis. Nunca dice la Biblia que él buscó la dirección o oró para comprar su pasaje. De hecho, nunca dice la Biblia que en esos 4,000 kilómetros Jonás oró. Pero ahora en el vientre del pez, se vuelve a sensibilizar para poder buscar lo que es de Dios. Y oró Jonás. En otras palabras, si ora dentro del vientre del pez, es necesario el pez. En otras palabras, si me busca, porque usted después lea la oración que él hizo, él clamó cosas que yo digo, wow. Allí en medio de las algas en el vientre, allí en medio de esas condiciones de muerte terribles en ese pez, se acordó de Jehová. Yo les confieso, yo vine al Señor en un trato de pez. Yo no fui de las que me convertía cuando todo estaba bien. Y hay gente que a veces Dios tiene que, el pez, para que me aprendan a buscar, para que me aprendan a agradar. ¿Y sabes lo que nos damos cuenta? Que el pez es un instrumento para yo regresar de vuelta a mi propósito. Si el vientre del pez nos devuelve a la voluntad de Dios, entonces hay que agradecer al pez. No regresas en lo que tú quieres o como tú quieres. Regresas en lo que Dios dispone para ti. Porque la receta perfecta para tratar este corazón solo la conoce Dios. Y por último, finalmente, el pez nos devuelve al principio. No, el pez no lo trajo de vuelta a Nínive. Lo llevó de vuelta a Jope, donde comenzó esta narración. Donde Jonás se perdió de Dios. O sea, esto era tan divinamente ordenado proféticamente que Dios hace que el pez lo devuelva exactamente al mismo lugar donde comenzó a tomar malas decisiones. ¿Sabes? Porque él lo pudo devolver de vuelta. ¿Sabes? Que vete al pez, llévalo a Nínive. Ya, empieza la campaña. No. ¿Sabes por qué? Si toma un hombre para entrar el pecado de la humanidad, toma otro hombre llamado Jesús hecho hombre, hecho carne, que la salvación llegara. Si tomó unas decisiones, salirme de la voluntad de Dios, ahora van a tomar otras decisiones, llegar al propósito de mi destinación. Por tanto, ¿sabes qué? Mi gracia te va a devolver al lugar donde me perdiste. Pero ahora tú vas a tener que decidir. Ahora tú vas a tener que querer ir a Nínive y hacer mi voluntad. ¿Y qué usted cree que hizo Jonás? No, y no estaba muy plácido. Después Dios tuvo que usar una calabacera, pero eso es otro tema, no lo voy a predicar hoy. Pero empezó a decir, ¿sabes qué? Es mejor a la forma de Dios. Por último, yo digo en esto, siempre va a ser mejor a la forma de Dios. ¿Cuánto nos costó ese pasaje, hermano? ¿Cuánto? Ya usted le he dicho demasiadas cosas. ¿Cuánto nos costó? Entonces podemos decir, es que hemos perdido tanto. ¿Sabes qué? No te conformes con perder la misma cantidad hacia adelante. Empecemos a restaurarnos. Empecemos a tomar nuevas decisiones. Empecemos a cambiar nuestra forma de pensar y cambiaremos nuestra forma de vivir. El pez lo devuelve a su mismo propósito. El pez fue lo que Dios usó para abrirle sus ojos. Él estaba tan dormido y anestesiado que ni el sufrimiento de los demás lo hacía reaccionar. Ni que le dijeran, tienes que cambiar, mira dormilón, mira esto, ni la tormenta. Pero Dios en su pez hizo que este hombre se le abrieran sus ojos y empezara a decir, ¿sabes qué? Es mejor a la forma de Dios. ¿Me di cuenta? Que Dios nunca cambió el mensaje. Yo no sé cuánto tiempo duró todo este proceso. Igual que yo no sé cuánto tiempo puede estar durando quizás alguno de sus procesos. Pero lo que me di cuenta es que Dios no tiene dos bocas. El mismo mensaje antes del pez era el mismo mensaje después del pez.
El mismo llamado a predicar a los ninivitas era el mismo antes del pez, era el mismo llamado después del pez. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no tiene sombra de variación. Yo no puedo cambiarle la voluntad que ahora es 3 bocas. Dios no tiene 3 bocas. Su deseo prevalece aún en medio de la tormenta, aún en medio del pez. Y lo que está esperando es que los hombres y mujeres de Dios nos alineemos al propósito de Él. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si oramos? Y mi oración es, bueno, que si usted está a punto de comprar un pasaje para Tarsis, que se detenga. Número 1, que se detenga. Se ha inventado una alternativa de escapar de lo que usted sabe que Dios quiere o que debía hacer, vas a salir mejor si te detienes. También mi oración es que si este mensaje fue después de haber comprado pasajes o de tomar decisiones como de ir a Tarsis, vas de camino, que pares antes de que se desate una tormenta. Que todavía es más fácil regresar. Pero si aún se ha desatado la tormenta, mi oración es que despertemos. Que despertemos y así evitaremos el gran pez. Pero hay gente como Jonás, y como en algún momento hemos sido nosotros, que ni la tormenta nos ha despertado y Dios ha tenido que enviar un pez. Y si ya estás en medio del pez, mi oración es que abras tus ojos y clames a Dios. Que busques lo de arriba. Si es financiero, no estés oyendo a los bancos, que ellos lo que quieren es tu dinero. Ni al prestamista que te está robando. Si es matrimonial, no estés oyéndole a la que se ha divorciado 17 veces y va por el número 18 que no cree en el matrimonio. Si es un pez de enfermedad, es hora de empezar a tomar cambios drásticos de hábitos. No solamente de hábitos, desde lo alimenticio hasta todas las indicaciones que sabes que están propiciando y te has adormecido de que siempre tu colesterol esté alto, de que siempre tu presión esté alta. Yo vengo a decirte algo que no es una gran revelación. Si tú quieres bajar la presión, si tú quieres bajar el azúcar, si tú quieres bajar el colesterol, además de las pildoritas, aprende a disciplinar lo que comes y verás un cambio radical en tu salud. Sí, porque aprendimos que los cristianos no beben, no fuman, pero comen. Es lo mismo, te estás destruyendo. Nos estamos destruyendo y después no podemos ni servir a Dios. No podemos porque siempre. Y no estoy diciendo que todas las enfermedades, pero estoy diciendo que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener mejores hábitos de vida. Si el estrés te tiene todo el tiempo ahí, que se te cae el pelo, que no puedes, ¿sabes qué? Suelta un poco las cosas electrónicas, aprende a dormir bien, aprende a aplicar lo que dice la palabra para el insomnio y vas a notar cómo dormirás mejor, porque en perfecta paz tu Dios a ti te guarda. Esa es mi oración. Si te has acostumbrado a un matrimonio que simplemente es high and by y que somos 2 extraños en una casa, yo oro para que despiertes y para que te des cuenta que Dios tiene un mayor propósito hermoso para tu hogar, para tus hijos. Si te has acostumbrado simplemente a servir a Dios para no irte para el infierno, mi oración es que despiertes para que aprendas a amar el servir a Dios. Mi oración es que despertemos para que se convierta en un deleite, para que se convierta en una gratitud, para que se convierta en un corazón rebosante delante de Dios. Padre, abre nuestros ojos en este año de restaurar nuestra visión. Abre nuestros ojos, Señor. Te doy gracias por los métodos que tú entiendas que necesitamos para poder cumplir tu propósito. Porque después vemos que Jonás, cuando está en tu propósito, predica y vino el avivamiento más grande que ha visto en la historia. Un avivamiento donde reyes se convierten, donde todo el mundo se convirtió por un hombre que se ordenó a Dios.
Así que todo, cuando vemos la historia y vemos el final, nos damos cuenta que dentro de tu perfecta soberanía, todo lo que permitiste era para que Él regresara y para tener misericordia con aquel pueblo. Yo te pido en el nombre de Jesús, te pido en el nombre de Jesús, que no nos conformemos con la voluntad permisiva, sino que busquemos tu perfecta voluntad en todo lo que hagamos. Que podamos escuchar la voz y el consejo de tu Espíritu. Que seamos hacedores de tu palabra en este año. Que aunque nos cueste un poquito ordenarnos y cambiar nuestra forma de pensar y nuestros hábitos, Señor, pero que aguantaditos de la mano, Señor, yo sé que nosotros podemos ser enseñados todos. Yo te agradezco porque no desististe de Jonás, pero tampoco has desistido de mí. Tampoco has desistido de mi familia, Señor, y te agradezco, Señor, las experiencias que hemos podido aprender de este año que pasó. Y yo te pido en el nombre de Cristo que tu sabiduría sea rebosante, que el espíritu de sabiduría esté sobre cada uno de nosotros y nosotros podamos entender que hay costos asociados mayores cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Señor, y te pido en el nombre de Jesús, queremos ser enseñados, porque tú has prometido que nos harás entender el camino por donde debemos andar, porque sobre nosotros tú has fijado nuestros ojos. Y yo te agradezco por tu palabra que me hace crecer, por tu palabra que me hace madurar, por tu palabra que me hace, Señor, alinearme y reconocer las cosas que deben ser cambiadas. Y yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.